Buenas noches, profesor. En nuestro equipo conformado por Leo Valdivia, Jackie Tan y Sebastián Armas, vamos a presentar el laboratorio número 3 del curso de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor. Siguiente. Objetivos. Realizar un análisis bidimensional de la transferencia de calor en una placa, evaluando el perfil de temperatura bajo diferentes condiciones térmicas e identificando la temperatura en distintos puntos del sistema, con el propósito de comprender la distribución del calor y el comportamiento térmico de la placa. Bueno, yo les voy a explicar sobre los métodos numéricos en transferencia de calor. En sí, como una breve introducción, hay muchos problemas reales de transferencia de calor que presentan geometrías complejas y condiciones de frontera demasiadamente variables, por lo que obtener una solución analítica resulta muy difícil o incluso imposible. Por ello se emplean métodos numéricos, los cuales aproximan ligeramente la solución del problema mediante procedimientos computacionales. Entre los más utilizados se encuentra el método de diferencias finitas, que discretiza en sí la ecuación de condición sobre una malla en regular. El método de elementos finitos también es utilizado por ANSYS, que divide el dominio en pequeños elementos para adaptarse mejor a geometrías complejas. La principal ventaja de estos métodos en sí es que permite simular condiciones reales con buena precisión y menor tiempo de análisis, facilitando el estudio y optimización del sistema térmicos en aplicaciones en ingeniería. Bueno, el, parte del procedimiento inicial fue que se modeló una placa de 250 milímetros por 250 milímetros sometida a una conducción bidimensional transitoria mediante el módulo Transit External de ANSYS Student. Inicialmente se creó la geometría en SpaceClaim, se configuró como un modelo bidimensional en 2D y se generó la malla correspondiente. Posteriormente se establecieron las condiciones de frontera de temperatura en cada uno de los bordes de la placa de acuerdo con los valores especificados en la guía de laboratorio. Y luego, a continuación, se configuraron los parámetros del análisis transitorio y se ejecutó la simulación para obtener la distribución de temperaturas en la placa. Finalmente, se definió un punto de referencia ubicado en las coordenadas 50 por 50 milímetros en Y y X para evaluar la evolución temporal de la temperatura y analizar los resultados obtenidos. Bueno, acá voy a explicar generalmente la comparación entre los materiales que se ha realizado. Al comparar lo que es el acero estructural, con el cual se hizo el análisis experimental, y con el bronce, que también se nos pidió en el informe, se observó que ambos presentan una distribución de temperatura similar, porque en sí están sometidos a las mismas condiciones de frontera. Sin embargo, el punto de análisis alcanzó aproximadamente 71,8 grados centígrados en el acero y cerca del 61 grados centígrados en el bronce después de los 900 segundos. Bueno, y esto demuestra que las propiedades térmicas del material afectan la velocidad de respuesta y el comportamiento transitorio del sistema. Y bueno, dentro de la influencia en sí de las condiciones de frontera, podemos establecer que en sí la distribución de temperatura observada en la placa está gobernada por condiciones de frontera aplicadas en sus bordes. En este caso, el borde inferior se mantuvo a 90 grados Celsius, por lo que actúa como la principal fuente de calor. Por eso en la simulación se aprecia una zona roja en la parte inferior de la placa. Y a medida que nos alejamos de este borde, el calor se transmite por conducción hacia las regiones de temperaturas menores, ubicadas en los lados y en la parte superior donde las condiciones son cercanas a los 25 grados Celsius. Esto genera una gradiente térmica, es decir, un cambio progresivo de temperatura desde las zonas más calientes hacia las más frías. Ahora, las curvas de temperatura que en sí aparecen en la simulación muestran precisamente el recorrido del calor dentro de la placa. Se observa que el flujo térmico es mayor en las regiones donde existe una mayor diferencia de temperatura y disminuye conforme el sistema se aproxima al estado estable. Y ahora, sobre las nuevas condiciones de frontera que tuvimos que asignar. En este caso se modificaron lo que son las condiciones de frontera de la placa. El borde izquierdo se fijó a 5 grados Celsius, el borde superior a
30 grados Celsius, borde derecho 55 y el borde inferior a 20 grados Celsius. A diferencia del caso anterior, donde el borde inferior era la principal fuente de calor, ahora el borde derecho, al tener la temperatura más alta, se convierte en la zona donde se propaga la mayor parte del calor. Esto se puede observar en el mapa de temperaturas, donde los colores rojos y amarillos se concentran hacia la derecha de la placa. Conforme que el calor se desplaza por conducción hacia los bordes más fríos, especialmente o específicamente hacia el borde izquierdo de 5 grados Celsius, la temperatura disminuye gradualmente, formando una gradiente térmica de derecha a izquierda. Además, la distribución ya no es simétrica en sí, debido a que cada borde tiene una temperatura diferente. Y finalmente el sistema alcanzó un estado estacionario con una temperatura máxima de 55 grados Celsius y una mínima de 5 grados Celsius, evidenciando que las condiciones de frontera son las que determinan en sí la dirección del flujo de calor y la forma de distribución térmica dentro de la placa. Ahora les paso con mi compañero Jackie. Bueno, en una de las partes del cuestionario nos pide cuál es el tiempo de estabilidad del sistema. En este caso, en la gráfica de tiempo versus temperatura que se obtuvo en ANSYS, el tiempo que alcanzó la estabilidad fue los 840 segundos, como se muestra en la imagen. Ahí la diferencia de temperatura es mínima, por lo cual se mantiene constante en 24.47 grados centígrados, lo que indica que el sistema ha llegado a un estado estacionario. Siguiente, por favor. Con respecto al el refinamiento de mallas, en el lado izquierdo tenemos una imagen que se hizo con una malla de 10 milímetros, como estaba establecido, y en el caso derecho tenemos una tabla con una malla de 5 milímetros. Como se puede observar, las diferencias son notables porque las mallas, al ser más finas, tienen mejor resultados. En ambos casos la temperatura máxima es de 55 grados, la mínima es de 5 grados. Y siguiente, por favor. En esta otra parte del cuestionario nos pide cambiar la geometría de la placa por una placa de 450 milímetros por 200 milímetros. Como se puede observar, la nueva geometría influye en la transferencia de calor. En el lado derecho, en la zona donde se aprecia más calor, en la zona roja, se ve que la transferencia de calor viaja eh, más por más distancia por la nueva geometría. La trayectoria del flujo térmico se adapta a esta nueva geometría rectangular, por la cual se concentra el calor del eje más extenso. Esto implica que las isotermas se redistribuyen generando estas nuevas direcciones de calor. Siguiente. Ahora le paso con mi compañero Sebastián. Bueno, para finalizar con las conclusiones, eh, al observar la ecuación de Laplace, notamos que la difusividad térmica alfa y la conductividad K desaparecen por completo del modelo matemático. Analíticamente, esto comprueba que si se permite que la simulación alcance el equilibrio absoluto de cuando T tiende al infinito, el mapa de contorno de temperatura final del bronce será exactamente idéntico al mapa térmico del acero estructural. La distribución especial final depende de forma exclusiva de la geometría de la placa y de las temperaturas impuestas en los bordes, no del tipo del material. El análisis de la placa de bronce C51000 evidencia un proceso de conducción térmica progresivo gobernado por sus condiciones de fronteras fijas de 55 grados y 5 grados Celsius, donde el sistema experimenta una tasa de transferencia de calor inicial que decae con el paso del tiempo.
La evolución asintótica de la temperatura promedio configura que, si bien a los 900 segundos la placa todavía se encuentra acumulando energía, el gradiente térmico se ha reducido significativamente, ubicando al sistema en la fase final de su régimen transitorio y muy próximo a alcanzar el equilibrio del estado estacionario. Este, eh, por parte del inciso E, aunque las temperaturas extremas de 55 grados Celsius y 5 grados se mantienen constantes por las condiciones de frontera, las sutiles variaciones observadas en la temperatura promedio confirman que una discretización más fina captura con mayor fidelidad los gradientes térmicos internos, optimizando la resolución numérica del fenómeno de conducción. Y finalmente, la modificación geométrica a 45 centímetros por 20 centímetros rompe la simetría inicial del perfil térmico, forzando a que la conducción de calor se desarrolle de manera predominante a lo largo del eje horizontal. Esto demuestra físicamente que las trayectorias del flujo de calor y los gradientes de temperatura se adaptan de forma directa a las nuevas proporciones especiales del dominio. Muchas gracias.